Problema 1, examen final 1-2019. La figura anterior muestra un ciclo combinado. El flujo másico de aire del ciclo de Brayton es 13 kg sobre segundo. El aire entra al compresor a 300 Kelvin, 100 kilopascales. Luego es comprimido con una relación de presiones igual a 15. Después, en la cámara de combustión, es calentado hasta 1500 Kelvin. Los gases que salen de la turbina se usan para calentar el agua de un ciclo de Rankine en un intercambiador de calor hasta los 400 grados centígrados y 10 megapascales. Estos gases salen del intercambiador a 420 Kelvin. Si la presión del condensador es de 15 kilopascales, hallar. Inciso A, el flujo másico de vapor. Inciso B, la potencia neta de la planta. Inciso C, la eficiencia térmica del ciclo combinado. Inciso D, diagramar el ciclo en una gráfica temperatura versus entropía. Asumir todos los procesos como isentrópicos. Solución al problema. Vamos a empezar con dar los datos que nos da el enunciado y con la explicación de cómo funciona este ciclo combinado. Un ciclo combinado de Brayton que funciona a gas y un ciclo Rankine que funciona como fluido de trabajo agua. Entonces empezamos con la explicación de este ciclo combinado. Empezamos en el estado 1 donde dice que entra aire. Entra aire seguramente de la atmósfera. A ese aire yo primero le tengo que dar energía antes de extraer energía. Entonces lo comprimimos en el compresor. ¿Qué me hace un compresor? Eleva la presión y la temperatura del fluido de trabajo. Entonces en 2 ya tenemos un fluido que tiene alta temperatura y alta presión. Pero le vamos a seguir agregando energía. Acá en la cámara de combustión. Donde nosotros adicionamos calor. Esto es lo que yo gasto. Adiciono calor. En 3 ya tengo un fluido altamente energético. Un fluido que tiene bastante presión y bastante temperatura. Ahora yo tengo que extraer esa energía. ¿Cuál es el dispositivo que logra esto? Una turbina de gas. Entonces entra el fluido y extrae energía. Extrae trabajo útil para mí. En 4 sale un fluido gastado. Pero que sigue teniendo energía. Energía que no se ha podido convertir en trabajo. Segunda ley de la termodinámica. Entonces yo tengo que desechar ese calor que no he podido convertir en trabajo. Pero en vez de desecharlo a la atmósfera o a un río, que es lo que usualmente se hace, aquí le voy a adicionar el ciclo Rankine, en el cual el calor que voy a desechar, en vez de desecharlo, va a llegar a ser el caldero del ciclo Rankine. Es donde se va a adicionar el calor al agua en el ciclo Rankine. Entonces, ¿cómo empezaría el ciclo Rankine? Tengo el vapor de agua en 8. Al igual que el compresor, la bomba también eleva la presión y la temperatura. Más que todo la presión eleva. Entonces yo le estoy dando energía en 9. Luego va a entrar este intercambiador de calor, en donde va a recibir el calor que está desechando el aire. Esto es en sustitución al caldero que teníamos. Entonces recibe ese calor que está desechando el aire e incrementamos aún más la temperatura y la presión en 6. Ya tenemos un fluido altamente energético. Yo voy a extraer esa energía en forma de trabajo y aquí tenemos una turbina de vapor. Extraigo el trabajo útil y en 7 ya tengo un fluido gastado que todavía sigue teniendo un poco de energía, ¿no? No nos escapamos de la segunda ley de la termodinámica. Entonces yo desecho, ahora sí estoy desechando ese calor que no he podido convertir en trabajo. Y fíjense que he extraído trabajo 2 veces, pero aún así hay un desecho. Y luego vuelve a completarse el ciclo en 8. Entonces este es el ciclo combinado. Aquí dice ciclo de gas, este es el ciclo Brayton a la izquierda, este es el ciclo Steam, vapor, este es el ciclo Rankine a la derecha. Vamos anotando los datos y siempre vamos a hacer una separación entre aire y agua.
Para el aire, ¿qué datos tenemos? Nos dice que el aire entra con un flujo másico de 13 kilogramos sobre segundo. Ese es el flujo másico del aire. Entra el aire, dice, en el estado 1 a una temperatura de 300 Kelvin y a una presión de 100 kilopascales. Luego dice que comprime el compresor, lo comprime, eleva la presión. ¿En qué lo eleva? En una relación de presión igual a 15. De 1 a 15 eleva la presión. Luego dice que una vez que sale de la cámara de combustión, la temperatura es de 1500 Kelvin. Entonces yo lo pongo temperatura 3. Y luego dice que va al intercambiador de calor, donde este calor va al ciclo Rankine. Y el resto, obviamente aquí dice escape de gases. Este escape está a 420 Kelvin. ¿Qué datos nos da para el agua? Siempre estamos haciendo una separación. Dice que la temperatura, una vez que sale de este intercambiador de calor, que para el ciclo Rankine vendría siendo como el caldero, sale a 400 grados centígrados y a una presión de 10 megapascales. Luego nos dice que la presión en el condensador es igual a 15 kilopascales. Por lo tanto, tanto la presión 7 y 8, que es antes y después del condensador, tienen que estar a esa presión. ¿Qué nos están pidiendo? Nos dan el flujo másico de aire, pero no nos dan el flujo másico de agua. Y nos piden hallar ese flujo másico. Luego nos piden hallar la potencia neta de la planta. ¿Qué tanto trabajo, en este caso potencia, trabajo por segundo, yo extraigo de esta planta? Fíjense, sería esto más esto. Esa es la potencia que estoy extrayendo. La eficiencia térmica, ¿qué tanto del calor lo convierto en trabajo? ¿O qué tanto de la adición de calor lo convierto en potencia? Ese es el inciso C. Entonces vamos a empezar por los mismos pasos. Vamos a empezar con el balance de masa. Veremos cómo está el avance en este ciclo combinado. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Todos estos dispositivos, ya sea del ciclo Brayton o del ciclo Rankine, son dispositivos a volumen de control. Quiere decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En ningún dispositivo se queda masa. Y vean que existe un camino único para cada fluido. No existe una división. Más sí existe una separación de aire y agua. Nunca se mezclan, ¿no es cierto? Fíjense, uno entra, vamos a ir anotando. Con celeste estoy poniendo agua y con amarillo aire. Fíjense que existe un camino único para el aire. En ningún momento existe una separación. Pero fíjense que aquí no se completa el ciclo. En el ciclo agua también no existe una división. Todo el tiempo es el mismo flujo másico. Entonces anotamos. Flujo másico 1, 2, 3, 4 y 5 es el flujo másico del aire igual a 13 kilogramos sobre segundo. En todos estos estados es el mismo flujo másico de aire. Desde que entra el aire hasta que se expulsa el aire. No existe una división, no existe una separación. Para el agua, lo mismo. Estado 6, el 7, 8 y el 9, flujo másico. No existe una división, siempre pasa el flujo másico completamente. A eso le vamos a llamar flujo másico del agua y es lo que nos pide en el inciso A. ¿Cuál era el siguiente punto? Acá nos vamos a adelantar. Primero vamos a ver qué nos piden antes de ir a la primera ley. Pongo acá mi gráfica de ciclo combinado. ¿Qué nos piden? Nos piden la potencia neta de salida. Quiere decir la potencia que me da esta planta, el trabajo o potencia que extraigo de esta planta. Fíjense, sería esta flecha, lo que me saca la turbina de gas, más lo que me saca la turbina de vapor. Menos, pero recuerden que parte de este trabajo que me da la turbina de gas alimenta mi compresor. Fíjense, por eso está esta flecha acá. Parte de la potencia que extrae el gas va hacia el compresor para que funcione el compresor. Los compresores se enchufan. De la misma manera, parte del trabajo o potencia que saca la turbina de vapor se va para que funcione la bomba. Entonces la potencia neta de salida, ustedes ya lo saben, esto es para cualquier máquina térmica,
es la potencia de salida de la turbina menos la de entrada, compresor o bomba. En este caso, la potencia neta de salida vendría de las dos máquinas térmicas acá, aire y agua. Entonces sería la salida del aire menos la entrada del aire. La salida de la turbina de gas menos la del compresor, que es un gasto para mí. Más la salida de la turbina de vapor menos la entrada de trabajo en la bomba. Esto sería la potencia neta de salida. Lo voy a poner en función a los flujos másicos. Acá está en función a potencias. En vez de potencias voy a poner flujo másico del aire por el trabajo por unidad de masa, que vendría siendo lo mismo. Entonces, flujo másico de aire por trabajo de salida menos la del aire, menos la entrada de aire. Flujo másico de agua, el trabajo de salida del agua menos el trabajo de entrada del agua. Entonces, esta sería la fórmula con la cual yo voy a calcular la potencia neta de la planta, de la combinación total, tanto del aire como del agua. Me piden el rendimiento. ¿Qué era el rendimiento? Es lo que yo obtengo sobre lo que yo le estoy dando para que funcione. Ya que los compresores y bombas básicamente se alimentan de las turbinas, entonces no se los toma en cuenta, eso ya sabemos muy bien. Porque el rendimiento va a ser, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Una potencia neta de salida. Esto ya está acá. Sobre el calor de entrada. Lo que yo gasto en calor vendría siendo este calor. ¿Y a quién se le agrega este calor? Al aire. Fíjense que este calor no se lo toma en cuenta. Esto yo no le estoy dando. Esto es lo que yo gasto. Esto es más bien lo que estoy recuperando para que funcione el ciclo Rankine. Este sería el calor entonces. Ustedes véanlo como si fuera solo una máquina térmica, una combinación. ¿Qué es lo que yo le doy? Este calor. ¿Qué es lo que yo obtengo? Esto menos estos dos para que funcione. Entonces, esta es la fórmula de cualquier máquina térmica. En este caso sería trabajo neto de salida sobre el calor de entrada que yo le doy al aire en esta parte. En vez de poner en función de potencias, yo lo voy a poner en función del flujo másico del aire por el calor por unidad de masa que entra en el aire. Entonces, esta fórmula me va a permitir hallar la eficiencia de este ciclo combinado. Fíjense que aquí yo he utilizado para hallar la potencia neta de salida menos la de entrada. Ustedes recuerden que yo siempre trabajo con calores. ¿Y por qué no he trabajado con potencia neta de salida, calor de entrada menos calor de salida? Hubiera trabajado con puro calores en este caso. Es lo mismo, ustedes recuerdan. Eso sería cometer un error. Lo voy a explicar al final de este problema. Lo mismo. Casi nunca a mí me gustaba utilizar esta expresión para la eficiencia, potencia sobre calor. Yo utilizaba el 1 menos calor de salida sobre calor de entrada, que también vendría siendo un error en este problema. Error que lo vamos a explicar al final. Entonces, ¿cuál era lo último que me pedían? El flujo másico del agua. Fíjense que para encontrar un flujo másico, yo requiero encontrar la energía por unidad de masa y también tener la potencia. Y despejo el flujo másico en este caso. ¿En dónde yo tengo la potencia? Acá en el ciclo Rankine no tengo la potencia en ninguno. Acá sí puedo calcular la potencia. ¿Por qué puedo calcular la potencia en el ciclo de aire? Porque yo tengo el flujo másico de aire. Entonces, ¿dónde se combinan? Acá. La potencia que yo le estoy dando acá es que pierde el aire, es la misma potencia que gana el agua. Aquí es donde yo voy a poder hallar el flujo másico de agua en este caso. Entonces, ¿cómo sería? El calor que sale del aire es igual al calor que entra el agua. Lo que está acá. El calor que sale del aire es igual al calor que entra al agua. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular? Bueno, esta es una relación de un intercambiador de calor, ¿no es cierto? En función a masa sería flujo másico del aire por el calor de salida del aire es igual a flujo másico del agua por el calor de entrada del agua. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El flujo másico de agua. Entonces despejo y obtengo esta relación. Y listo. Fíjense que primero he hallado lo que me piden.
Eso sería mejor tal vez antes de ir a la primera ley. Entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Básicamente todo, ¿no? Fíjense, necesitamos hallar tanto los trabajos de salida de agua y aire como los trabajos de entrada de agua y aire. Necesito el calor de entrada del aire y necesito el calor de salida del aire y el calor de entrada del aire. Acá está todo esto, todo lo que necesito. Entonces, tenemos que hallar casi todo aquí. ¿Qué es lo que no está? No está el calor de salida del agua. No está. No lo necesitamos. Solo en eso nos hemos ahorrado. Luego necesitamos casi todo. Entonces entramos al siguiente punto, que es el balance de energía o primera ley. Vuelvo a copiar mi ciclo combinado y recuerden que aquí tenemos que hacer la diferencia entre aire y agua. Para el aire, ¿cuál es la primera ley para el aire? Calor y trabajo de entrada menos calor y trabajo de salida es igual a entalpía de salida menos de entrada. Este es un análisis exacto que se hace con tablas del aire. O yo podría hacer un análisis aproximado con CP, temperatura de salida menos de entrada. En este caso yo voy a trabajar con esta aproximación. Con temperaturas. No quiero trabajar con las tablas del aire, aunque tampoco es complicado. Para el agua, ¿cuál es la primera ley? Idéntica, ¿no? La primera ley no tiene por qué cambiar. Es igual calor y trabajo de entrada menos calor, trabajo de salida. Es igual entalpía de salida menos de entrada. Idéntica para ambos. Ciclo Brayton, ciclo Rankine. Porque ambos son ciclos que funcionan con dispositivos de volumen de control. Esta es la primera ley para volúmenes de control. Solo que en el ciclo Rankine no tenemos esta aproximación con temperaturas. No lo tenemos. En este caso sí o sí es tabla. Recuerden bien. Entonces, aplicamos la primera ley para cada dispositivo requerido. Necesitamos todo, menos este. No necesitamos este. El calor de salida de agua no necesitamos. Según lo que requerimos. Entonces, empezamos. Cámara de combustión, un dispositivo en el cual se entrega calor. Entonces sería calor de entrada es igual. Voy a utilizar esta aproximación. CP, temperatura de salida, temperatura 3 menos la de entrada, temperatura 2. Listo, así de sencillo. Final menos inicial. Turbina de gas. Una turbina es un dispositivo que me sale trabajo. Entonces menos trabajo de salida es igual CP. Temperatura final, temperatura 4 menos la inicial, temperatura 3. Lo multiplico por menos 1 y listo. Recuerden que esto me tiene que salir positivo porque yo ya sé que es un trabajo de salida. Lo hemos repetido muchas veces. Este intercambiador de calor. A ver, ¿cómo sería? Para el aire, este intercambiador de calor es un dispositivo en el cual hay un calor de salida. Se está rechazando el calor. Entonces sería menos calor de salida CP. Temperatura final, temperatura 5 menos la inicial, temperatura 4. Lo multiplico por menos 1 y obtengo una relación. ¿Qué me falta? El compresor, un dispositivo en el cual yo le doy trabajo para que funcione. Entonces sería trabajo de entrada, lo enchufo a mi compresor. Entonces sería trabajo de entrada es igual CP, temperatura de salida, temperatura 2 menos la de entrada, temperatura 1. Esta sería la primera ley para el aire, para el ciclo Brayton. Para el agua, la caldera. Bueno, en este caso es este intercambiador de calor que sustituye a una caldera, ¿no? Es un dispositivo, un intercambiador de calor donde está ingresando calor al agua. Entonces tiene calor de entrada, es igual. Entalpía de salida, entalpía 6 menos la de entrada, entalpía 9. Turbina, un dispositivo que me da trabajo de salida. Sería menos trabajo de salida, menos trabajo de salida. Entalpía de salida, entalpía 7 menos la de entrada, entalpía 6. Lo multiplico por menos 1 para que no empiece con negativo. La bomba, un dispositivo que yo le tengo que dar trabajo para que funcione. Trabajo de entrada es igual, entalpía de salida 9 menos la de entrada, entalpía 8. Del condensador no vamos a hacer, lo podríamos hacer como sería
menos calor de salida es igual a entalpía 8 menos entalpía 7. Listo. Pero según lo que nos piden, ya hemos hallado nuestras fórmulas, no lo necesitamos, así que no lo vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? A ver, sabemos que las energías se hallan mediante propiedades. Acá necesitamos todas las temperaturas: 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitamos todas las temperaturas. Siempre sucede eso, ¿no? En las propiedades casi no podemos evadir alguna. Casi siempre se utiliza todas. Lo mismo acá. Entalpía 6, 6, 7, 8 y 9. Todito. 6, 7, 8 y 9. Listo. Ya sabemos qué propiedades necesitamos. Para el aire necesitamos temperaturas, como es de evidente en un ciclo Brayton. Y para el agua, todas las entalpías, lo que es evidente para un ciclo Rankine. Es más que obvio. Entonces vamos a las propiedades como siguiente punto. Y uno de los incisos era hallar la gráfica de este ciclo combinado. Y esta sería la gráfica. Fíjense cómo está el ciclo Brayton. El ciclo Brayton es así. De 1 a 2 isentrópico es donde está el compresor. De 2 a 3 añadimos calor, fíjense, se añade calor. De 3 a 4 es la turbina, isentrópico. Y de 4 a 5 es el intercambiador donde expulso el calor. Fíjense que el 5 y el 1 son diferentes. Entonces este más que un ciclo sería solo una trayectoria, porque no se cierra. No se cierra. Llega hasta ahí nomás. Este sería en amarillo el ciclo Brayton. El ciclo Rankine, ustedes ya lo conocen muy bien. En 8 antes de la bomba, 9 terminación de la bomba, el caldero viene hasta acá, luego la turbina y por último el condensador, donde estoy desechando el calor de este ciclo combinado. Estos son dos ciclos. Estas gráficas están superpuestas, no deberían estar así, porque obviamente las gráficas son separadas porque uno es aire y el otro es agua, no podemos combinar. Si están superpuestas es porque están en referencia seguramente a esta temperatura y en esta entropía. No significa pero que el aire esté ahí y el agua esté aquí abajo, ¿no? Son dos gráficas superpuestas. Y esta sería la solución al inciso de poner la gráfica. Entonces empezamos con las propiedades. Esta gráfica nos ayuda siempre a la hora de las propiedades. Vamos poniendo estado 1 y vamos poniendo todos los datos que tenemos. Estado 1 dice que entra aire a 100 kilopascales, 300 Kelvin. En el estado 2 no tengo la temperatura. Estado 3 me dice que después de la cámara de combustión la temperatura es 1500 Kelvin. A la salida de la turbina, estado 4, no tenemos nada. Y luego en el estado 5 es donde desechamos el aire. Dice que está a 420 Kelvin. Listo, tenemos que encontrar temperatura 2 y temperatura 4. ¿Cómo se halla? Del proceso. De 1 a 2 es donde está el compresor. El compresor nos dice que, y es una condición de problema, nos dice que es un compresor ideal, que funciona de manera isentrópica, no genera entropía, no genera desorden. Entonces, de 1 a 2, proceso isentrópico. ¿Hay tablas? No, no hay tablas. Entonces, esto es física 102. Proceso 1 a 2 isentrópico, donde tenemos estas relaciones del proceso isentrópico. El P por B a la gamma, lo que era el adiabático, ahora lo llamamos isentrópico. Pero ¿cuál necesitamos? Tenemos que hallar temperatura, uno que tenga temperatura. ¿Y qué dato tenemos? De 1 a 2 es donde está el compresor, tenemos la relación de compresión, el RP. Utilizo este de acá, que tiene temperatura y presión. Entonces, temperatura 2, presión 2, 1 menos K sobre K es igual a temperatura 1, presión 1, 1 menos K sobre K. Despejo la temperatura 2, que es la que quiero hallar, y me queda temperatura 1, presión 1 sobre 2, 1 menos K sobre K. Esta es la relación de presiones. Pero acá fíjense que está la presión más baja sobre la más alta. Lo tengo que invertir entonces, ¿no? Lo invierto. Ahora sí, fíjense, la presión 2 sobre la presión 1. ¿Dónde cambia? En el signo del exponente. Aquí era 1 menos K, aquí es K menos 1. Ahora sí,
Presión alta sobre presión baja. ¿Eso qué le llamamos nosotros? Ese es el RP. Listo, tenemos todos los datos. Más falta decir que el gamma es 1,4. Aquí lo llamamos K y gamma según la bibliografía. Reemplazamos. Temperatura 1, 300 Kelvin. La relación de presión 15 nos dice el gamma 1,4 menos 1 sobre 1,4. Entonces, este vendría siendo la temperatura 2. Ya la hemos hallado. Listo. De 2 a 3, ¿cómo es el proceso? Es adición de calor a presión constante. Bueno, temperatura 2 y 3 ya la tenemos. Esto no nos sirve de nada. De 3 a 4 es donde está la turbina. La turbina es ideal, por lo tanto, a entropía constante. Entonces, sería proceso de 3 a 4 isentrópico. De nuevo tenemos estas relaciones. Yo tengo que escoger cuál utilizar y voy a escoger la última, porque temperatura es lo que quiero hallar y presión es lo que yo tengo. Entonces, temperatura 4, presión 4, 1 menos K sobre K es igual a temperatura 3, presión 3, 1 menos K sobre K. Despejo la temperatura 4. Y aquí tengo lo mismo. Presión 3, que sería la presión más alta, que equivale a la presión 2, sobre presión 4, que equivale a la presión más baja, igual a la de 1. Entonces, aquí nos hace recuerdo. Presión 2, presión 1, eso equivale también al RP. Entonces reemplazamos, temperatura 3500, relación de presión 15 y lo demás. Esa es la temperatura que hemos hallado. Por último, de 4 a 5, esa presión constante ya no vamos a utilizar porque ya tenemos todos los datos. Tenemos temperatura 1, tenemos la temperatura 2 acá, la temperatura 3 me han dado de dato, la temperatura 4 ya lo he hallado y temperatura 5 de dato. Tenemos todas las temperaturas, podemos reemplazar. Ahora sí, para el agua. Voy a copiar mi gráfica, en esta vez ya de gas ya no, agua. Vamos poniendo todos los estados y los datos. Estado 6, salido del caldero o del intercambiador, en este caso nos dice que es 10 megapascales, 400 grados centígrados. A la salida de la turbina, lo único que yo sé es que el condensador funciona a 15 kilopascales. Lo mismo vendría siendo en el estado 8. Y acá ponemos esta condición teórica. No siempre nos dicen, pero es una condición teórica, que antes que entre a la bomba, este puntito justo está en la línea, que es líquido saturado, por lo tanto calidad 0. Esto es antes de la bomba. No importa qué número tenga. En los problemas que nosotros hacíamos de ciclo Rankine era el 1, ¿no? Pero en este caso es 8. Pero antes de la bomba, si no dicen nada, es líquido saturado. En 9, estado 9, ¿qué datos nos dan? Nada. No nos dan nada del estado 9. Listo. Tenemos que completar 2 datos por cada estado para poder ir a la aplicación o ir a las tablas para poder hallar las entalpías. ¿De dónde vienen estos datos adicionales? Del proceso. 6 a 7, ¿cómo es el proceso? Isentrópico es donde está la turbina, es una turbina ideal. Entonces, si es isentrópico, la entropía 7 es igual a la de 6. Por lo tanto, acá, como ya tengo estos 2 datos, hallo la entropía 6. Así, poco a poco. Solo hallando lo necesario. Listo, de 7 a 8, ¿cómo es el proceso? Es el condensador. Se expulsa calor a presión constante. Pero acá ya lo he escrito, ¿no? Presión constante, la presión 7 es igual a la de 8, 15 kilopascales. Ya está. De 8 a 9 es donde está la bomba, es una bomba ideal, por lo tanto a entropía constante. Entonces, la entropía 9 sería igual a la de 8. Aquí tengo los 2 datos, por lo tanto hallo su entropía 8. Me falta un dato más acá en el de 9. De 9 a 6, esa presión constante, es donde se agrega calor, es donde venía el caldero, esa presión constante. Entonces 9 y 6 tienen la misma presión. Si la presión 6 es 10 megapascales, entonces acá también es 10 megapascales. Ya tenemos 2 datos por cada estado. Podemos ir a la aplicación y anotamos las fases. Estado 6 es vapor sobrecalentado. Acá el 7 es mezcla saturada. Eso también nos da la aplicación. O lo podemos hallar en tablas también, ya sabemos cómo. El 8 es líquido saturado por teoría. Y el 9 es líquido comprimido.
y vamos anotando lo que nos sale. Necesitamos entalpía 6, 7, entalpía 8 y entalpía 9. Fíjense que el estado 9 está en la zona de líquido comprimido. No hay tabla de líquido comprimido menor a 5 megapascales, pero fíjense que aquí la presión es 10 megapascales. Entonces, esta entalpía se ha hallado en la tabla de líquido comprimido. No se utiliza la otra fórmula que era B, presión final sobre presión inicial. Eso ya lo hemos hecho muchas veces. Acá se ha podido por tablas. Entonces, entalpía 6, entalpía 7, ¿qué más necesitaba? Entalpía 8, entalpía 9 también necesitábamos. Y ustedes saben que con la aplicación esto es muy fácil, Ustedes ya lo pueden hacer de manera directa y saben en qué estado está. También, en este caso, fíjense que nos han pedido hallar la gráfica. En el gas no hay mucha complicación. ¿Por qué? Porque en todo estado la fase es gaseosa. Sabemos que es gaseosa en 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que en el ciclo Rankine hay que tener mucho cuidado. Porque puede ser que este punto 7 sobre todo, después de la turbina sobre todo, puede ser que este 7 esté aquí afuera o esté aquí adentro. Y como en este caso, en este problema nos piden hallar la gráfica, ustedes saben que al principio ustedes hacen una gráfica aproximada. Pero, fíjense, el estado 7 me ha salido mezcla saturada. Efectivamente está aquí adentro. Pero si estuviese afuera, por favor, corregir la gráfica. Corrijan la gráfica, no la corrigen. Y eso sería un punto menos porque como les está pidiendo la gráfica, tiene que ser la gráfica exacta, el punto donde tiene que estar. En este caso sí, la gráfica que hemos hecho es la correcta. Una aclaración más para ver qué tan iguales son los procesos o los ciclos Brayton y Rankine. Los procesos de ambos son siempre isentrópicos isobáricos. Fíjense, para el ciclo Brayton, 1 a 2 isentrópico, 2 a 3 isobárico, 3 a 4 isentrópico, 4 a 5 o a 1, dependiendo si fuera cerrado o abierto, isobárico. Lo mismo es el ciclo Rankine, 8 a 9 isentrópico, 8 a 6 isobárico, 6 a 7 isentrópico, 7 a 8 isobárico. Siempre va a ser entropía constante, presión constante, entropía constante, presión constante. Tanto en el ciclo Brayton como en el ciclo Rankine. Ojo, esto solo sería con ciclos ideales. Con turbinas de gas, turbinas de vapor ideales, con compresores y bombas ideales. Recuerden que las que no son ideales no son isentrópicos, tienden a ir hacia la derecha, donde la entropía es creciente. Muy similares, ¿no? Estos dos ciclos. Como último tenemos que reemplazar, ya tenemos todas las temperaturas, tenemos todas las entalpías. Reemplazamos para el aire. Para el aire necesitamos este Cp. Es 1,005 de mi formulario. Entonces el calor de entrada del aire era Cp temperatura 3 menos temperatura 2. Reemplazo, el Cp es 1,005 y reemplazo las temperaturas que hemos hallado. Listo. Este sería el calor del aire, que entra el aire. El calor de salida del aire igual, Cp temperatura 4 menos temperatura 5. Reemplazamos todos los datos y obtenemos el calor de salida del aire. ¿Qué más necesitamos? El calor de entrada del aire, Cp temperatura 2 menos 1. Reemplazamos los valores que hemos hallado y obtenemos el resultado. Y así, ya tenemos todos los calores, solo tenemos que reemplazar los datos. Y vamos a obtener todos los calores de entrada y salida, trabajos de entrada y salida. Lo mismo para el agua que está en función a las entalpías. El calor de entrada, entalpía 6 menos 9, reemplazamos las entalpías y obtenemos el calor que entra al agua. Igual el trabajo de entrada del agua, de la bomba, reemplazamos, obtenemos su valor. Lo mismo de salida que es de la turbina, reemplazamos y obtenemos el valor. Fíjense, lo que sale del aire tendría que ser igual a lo que entra el agua por el intercambiador de calor. Fíjense, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque aquí falta el flujo másico, ¿no? El flujo másico depende mucho. Esto es por unidad de masa. Entonces, listo, tengo el calor de entrada, de salida del aire, el trabajo de entrada del aire, de salida del aire. Del agua también ya tengo su entrada de trabajo y su salida de trabajo. Aquí me falta el calor de salida del agua, pero no lo necesitamos.
Casi hemos calculado todo, casi todo. Nos faltaba un hito más. Seguimos reemplazando. Ahora sí, flujo másico del agua. Hemos quedado en esta expresión de acá. Y listo. Reemplazamos. Y obtenemos el flujo másico del agua, que es de 1,24. Respuesta del inciso C. Fíjense, por eso estos calores no son iguales, porque los flujos másicos son distintos. Recuerden bien. La potencia sí debería ser la misma. Potencia neta de salida. Teníamos esta fórmula larga, ¿no es cierto? El trabajo que me da el aire menos lo que entra al aire. El trabajo que me da el agua menos lo que entra al agua. Reemplazamos todos los valores. Ya tenemos todos los trabajos del aire, todos los trabajos del agua, más el flujo másico del agua que lo hemos hallado acá. Y listo. Este sería la potencia neta de toda la planta. El rendimiento. La potencia neta de salida ya está, ya lo tengo acá. También tengo el calor de entrada del aire. Reemplazo el flujo másico de aire también y obtengo la eficiencia. Acá fíjense que la potencia me da 731 megawatts. Todo eso me da esa planta. Y acá es la eficiencia, ¿no? Me dice que del 100% que yo gasto en calor en la cámara de combustión, solo el 65,8% me lo da en potencia, en trabajo. Es alto, ¿no es cierto? Es un valor más alto de lo habitual. ¿Por qué? Porque un poquito hemos aprovechado ese calor desechado y le hemos puesto un ciclo Rankine ahí. Entonces fíjense, esto sería la conclusión a lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Inciso A, inciso B, inciso D, más la gráfica también. ¿Cuál es el orden que hemos hecho? Balance de masa, siempre primero es balance de masa, sobre todo en ciclos donde hay una división. En este caso no ha habido división, pero sí había una separación entre aire y agua. Acá estos dos lo pueden hacer como ustedes quieran, cuál sea primero, pero siempre recomiendo, ya cuando un estudiante tiene mucha experiencia, primero hallar lo pedido, porque tal vez no necesiten hacer el balance de energía de todo. Por último, hallar las propiedades. Esto sí tiene que ver en esta parte, porque no sabemos qué propiedades vamos a hallar si no tenemos las ecuaciones primero. Es obvio, también algunos estudiantes dirán, pero es obvio que para el ciclo Brayton necesitamos temperaturas y para el ciclo Rankine necesitamos entalpías. Sí, puede ser obvio, pero muchas veces no necesitamos todas, o muchas veces necesitamos más. A veces necesitamos volúmenes específicos, a veces necesitamos entropías más, etc. Y por último, reemplazar el orden es importante. Por último, vamos a ver una alternativa y vamos a explicar por qué yo no he utilizado la potencia en función a calores y la eficiencia en función a calores. Tenemos esta máquina térmica. A ver, vamos a hacer lo que hubiéramos hecho. Vamos a hallar el rendimiento. Yo voy a utilizar esta expresión. Esta expresión no la he utilizado, pero lo voy a utilizar acá. 1 menos calor desechado, calor de salida, sobre el calor que ingresa, calor de entrada. ¿Qué vendría siendo esto de acá? ¿Dónde hay calor de entrada? Al aire, fíjense. Yo meto calor acá. Entonces sería calor de entrada al aire. Calor de salida, ¿quién desecha calor? Este no cuenta porque está dentro de esta máquina térmica. Ustedes no vean esto de acá, vean lo que meto y lo que saco. Acá, ¿no? Acá está el desecho de calor del agua, por eso sería menos calor de salida de agua sobre calor de entrada del aire. En función a los flujos másicos sería 1 menos flujo másico de agua, calor de salida de agua del condensador sobre flujo másico de aire, calor de entrada del aire. Y listo, esa sería la fórmula y con eso podríamos hallar. Fíjense, en función a puro calores. Potencia neta de salida. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula que no he utilizado hace rato. Potencia neta de salida, calor de entrada menos el calor de salida. Listo. Otra vez voy a hallar en función a calores. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Quién hace ingresar calor de entrada? El aire. Calor de entrada del aire. ¿Quién expulsa calor de salida? El agua, menos calor de salida.
En función a los flujos másicos sería flujo másico del aire, calor de entrada del aire, menos flujo másico del agua, calor de salida del agua. Y eso sería cometer un error. ¿Por qué? ¿Dónde está la falla? Parece algo que podríamos haber hecho. Y esto vendría de acuerdo a lo que yo siempre hago, que es trabajar en función a puro calores. Fíjense que aquí solo necesitamos calores. Calor de salida del agua, calor de entrada del aire. Aquí necesitamos calor de entrada del aire, calor de salida de agua. Listo. El flujo másico de acá sí estaría de acuerdo, como hemos hecho anteriormente. No hay otra alternativa, pero en estos dos sí. Recuerden que el flujo másico de agua lo hemos hallado con calores también. Entonces todo sería en base de calores. No necesitaríamos ni analizar el compresor ni la turbina, ni la bomba ni la turbina de vapor. Solamente puro calores. Pero ¿por qué existe el error en este caso? Ahí está el error. No es un ciclo cerrado. Fíjense, ahí está el error. Fíjense cómo el aire entra y luego se lo expulsa. No hay una unión acá. ¿Y eso en qué afecta a esto que hemos hecho acá? Esta fórmula de acá, que ven acá, es primera ley para un ciclo. Primera ley es hacer una primera ley para un ciclo. Esto funcionaría acá en el ciclo Rankine, que es cerrado. Pero esto de acá no funciona acá, que es un ciclo abierto. Bueno, la palabra ciclo está por demás, ¿no? Que ciclo es cerrado, pero cuando algo está abierto, esta fórmula no se cumple. Esto lo hemos demostrado. Es la primera ley para un ciclo completo, donde todo el trabajo de salida es igual al calor neto de entrada, que sería calor de entrada menos salida. Esta fórmula solamente es para un ciclo cerrado, no es para un abierto. Y esta fórmula de acá nace también de esta, ¿no? Porque recuerden que eficiencia es potencia neta de salida sobre el calor de entrada. Aquí reemplazamos este de acá y me queda esta expresión. Esta nace de esta de acá. Entonces, por eso sería un error. Por eso, porque este no es un ciclo. Si este hubiera sido un ciclo cerrado, perfecto, hubiéramos utilizado estas fórmulas de acá. Entonces mucho cuidado con eso. Pero a ver, acá vamos a hacer una explicación de cómo podríamos trabajar con calores siendo este un ciclo abierto. ¿Y por qué el error? Porque fíjense que acá no se completa el ciclo. Quiere decir que aquí tenemos energía que se está expulsando. Se expulsa energía, ¿no? No se vuelve acá la energía y otra vez entra al compresor. Hay energía que se está expulsando. Es por eso que esta primera ley no se cumple. Porque no toma en cuenta esta energía que se está desechando. Este escape de gases como el de su auto. Imagínense que ustedes no tomaran en cuenta el aire caliente que se escapa de su auto en el escape. No, entonces la primera ley no se cumple. Es por eso que no se cumple. Acá no estoy tomando en cuenta ese aire caliente que se está expulsando. Entonces, ¿cómo corregiríamos ese error? Voy a calcular ese aire caliente. Entonces, le voy a llamar calor de salida de aire 2. Este era el 1. Este era el 1. A este lo voy a llamar, a este aire que se está desechando, lo voy a llamar calor de salida 2. Sería entonces CP. Temperatura final. Es como si aquí le pondríamos un condensador, un dispositivo para desechar el calor, para que de 5 vaya a 1. Lo estoy completando el ciclo. Es como este de acá, ¿no? 7 a 8 lo estoy completando. Aquí lo voy a completar de 5 a 1. Entonces sería CP. CP, ¿por qué? Porque estamos con aire. Temperatura final, yo quiero que este 5 se enfríe a temperatura 1. Menos la temperatura inicial. Lo pongo por menos 1. Todo cambia. Reemplazo el CP 1,05, temperatura 5. Dice que el aire escapa del escape a 420 menos el 300. Es para que otra vez vuelva a circular este mismo aire. Y este sería el calor de salida. Este es el calor que se escapa por acá. Entonces si nosotros tomáramos en cuenta este calor en estas fórmulas de acá, corregiríamos ese error.
Por ejemplo, acá vamos a corregir ese error. Sería calor de salida más estamos poniendo ese calor que hemos ignorado. Fíjense que es lo mismo que acá, solo que aquí estoy poniendo este calor de aire 2 que le he llamado por el flujo másico de aire. Y listo. De esta manera podríamos trabajar. Y sí, con eso se soluciona el problema. Acá igual, la potencia neta de salida. Dice que es el calor de entrada menos los calores de salida. De acá sale calor, pero de acá también, ¿no? En 5 y pongo ese calor de aire acá. Y listo. Entonces sí se podía trabajar con calores, se podía. Pero ¿cómo se podía trabajar con puro calores y utilizando esta ecuación y esta ecuación? Completando este ciclo, cerrándolo. ¿Cómo lo cierro? Calculando el calor que debería salir para que de 5 venga 1 y se convierta en un ciclo cerrado. Y con eso se arregla. Arreglado. Yo lo hubiera hecho de esta manera alternativa. Pero tomando en cuenta esto de acá. Ojo. Lo hubiera hecho de esta manera porque fíjense las fórmulas. Puro calores necesitamos, puro calores. Y listo. No hubiera analizado ni el compresor, ni la turbina de vapor, ni la bomba. Solo hubiera hecho primera ley acá, acá, acá. O sea, cámara de combustión, intercambiador de calor, condensador y obviamente tomar en cuenta esta parte de acá. Y listo, nada más. No sé si me hubiese afectado en las propiedades. No sé, habría que hacer la prueba. Pero yo creo que no. Creo que hubiéramos tenido que hallar igual todas las temperaturas acá y todas las entalpías acá. Bueno, este ha sido un problema combinado. Aquí hemos repasado lo que es un ciclo Brayton y un ciclo Rankine. Intenten esta alternativa. Vean si sale lo mismo. Si sale lo mismo quiere decir que hemos hecho bien. Pero ojo, ese calor desechado tenemos que tomarlo en cuenta en la primera ley. En la primera ley no se tiene que escapar ninguna energía. Si no, no sale. Es como si ustedes hicieran perder su dinero, se olvidaran en algún lado, obviamente sus cuentas no les van a salir. Entonces, eso sería todo. Y repetirles que este es el único problema de examen pasado de ciclo Brayton. Es el único, o por lo menos es el único que yo tengo. Así que no va a haber más de ciclo Brayton. Si hiciera otro problema más, sería ya un problema que saque de algún libro, pero de examen pasado, este es el único. Fíjense que aquí solo ha entrado ciclo Rankine simple y ciclo Brayton simple. Ya, entonces nos vemos en la siguiente.